Miles de millones de niños en todo el planeta han crecido escuchando esta sintonía y aprendiendo con estos muñecos. En 1969, 2 años después de que empezase a emitir PBS, la tele pública de Estados Unidos, Barrio Sésamo aparecía en antena. Hoy sigue siendo el mayor programa educativo de financiación pública en Estados Unidos, digital y en las 337 emisoras que PBS tiene por todo el país. Pero a Trump no le gusta ni la tele ni la radio pública. El 1 de mayo publicó este decreto pidiendo al Congreso que retire los $500 millones que reciben de fondos federales. La razón, su mayoría en el Congreso se lo dijo así a los directivos de los medios públicos. NPR and PBS have increasingly become radical left-wing echo chambers for a narrow audience of mostly wealthy, white, urban liberals and progressives. Atacar la libertad de expresión entra dentro de la agenda de Trump. Hoy lo hablamos con la exdirectora del País, Soledad Gallego Díaz, y con Daniel Macy, defensor del espectador en PBS, que ha estado en el País y que nos concedía una entrevista donde nos advertía iba a medir cada una de las respuestas que nos daba para no crear más problemas a Barrio Sésamo. I think anybody in the press in the United States would tell you that this is a fraught time. Bueno, creo que en Estados Unidos cualquiera en los medios le diría que es un tiempo complicado, en el que la administración Trump está atacando a los medios, al menos aparte de ellos. Esto es evidente para todos y es parte de su agenda política, y no tratan de ocultarlo y critican abiertamente a algunos medios periodísticos. Different media organizations openly and for example, the Associated Press was barred from the White House. AP fue excluida de la sala de prensa de la Casa Blanca por no seguir la instrucción del presidente para nombrar el Golfo de México. To not follow the new name that President Trump gave the Gulf of Mexico. I think all of this is probably Es una historia conocida. By now. Entonces, ¿cómo tratar con todo esto? This is an interesting question because I'm in Europe now and in a way to everything to me that you're asking about seems obvious. Es una pregunta interesante porque es algo con lo que convivimos de forma evidente. Tú estás en Europa, pero para mí es algo como obvio, que no tiene matices, que está pasando. The situation to which you allude is directly addressed by many news outlets like the New York Times, and this is part of. Se habla en los medios, aparece diariamente en el New York Times, por ejemplo, como uno de los debates. El gobierno de Trump frente a los medios. De alguna manera, esto no es algo nuevo porque los medios siempre han sufrido estas situaciones. Pero por otro lado, este gobierno actúa de forma muy diferente a otros del pasado porque este es su sello. ¿Y qué hacer a partir de ahora? Desde mi punto de vista, cada día es diferente, cada día aprendo algo nuevo. Hay cada vez más ruido. No podría decirle qué es lo que nos vamos a encontrar mañana. Mientras viajaba a Madrid, no sé si cuando estaba volando o mientras descansaba en el hotel, hemos conocido el nuevo decreto del presidente Trump contra la Corporación de Medios Públicos para cortar la financiación con fondos federales. Y nos hemos enterado como ustedes por los medios sin que haya habido una comunicación interna previa. Nuestra CEO, Paula Kerger, ha tenido que emitir un comunicado que creo que habla por sí mismo. En ese comunicado, la CEO de los medios públicos le recuerda a Trump que no tiene poder para retirar nada porque sus fondos dependen del Congreso. No es ningún alivio viendo el odio entre los republicanos contra las estrellas infantiles de la tele pública. As a mother, if I had walked in my living room or one of my children's bedrooms and seen this child predator and this monster targeting my children, I would become unglued.
¿Crees que esta situación que estamos viviendo ahora va a pasar durante un tiempo, que Trump esté en el poder, o corremos el riesgo de que haya un punto de no retorno? I hate to repeat myself, but as an individual and not speaking as a PBS spokesperson. Puedo hablar como particular, no como portavoz de PBS, para decirle que el debate sobre la financiación pública no es algo nuevo. Comenzó ya a finales de los 60 con Fred Rogers, con sus programas infantiles. Tuvo que ir al Congreso para defender la financiación pública y la salvó por primera vez. Public TV, and this is, if you read the stories, this is what saved it the first time. I think Congress has the power to defund it. El Congreso es el que tiene el poder de financiar a través de una agenda independiente que reparte el dinero entre las emisoras locales y toda la organización y distribuidoras como PBS. Mucha gente piensa en PBS como su emisora local, y es correcto. President Trump can issue an executive order. He's the president. El presidente Trump puede dictar un decreto, una orden ejecutiva, porque está dentro de sus prerrogativas, pero la gente puede contestar la validez o el alcance de esa orden. Algunos podrán decir simplemente sobre una orden que no es constitucional. Estamos viendo los equilibrios que Trump está haciendo incluso dentro de su propio gobierno. De momento, varias emisoras de radio pública han llevado a Trump a los tribunales, lo mismo que ha hecho Harvard contra la orden de prohibir matrículas a estudiantes extranjeros. Ahora, la Casa Blanca estudia rastrear las redes sociales de todos los que quieran estudiar en Estados Unidos. La excusa de luchar contra el antisemitismo sirve para meter miedo, para crear una posverdad que se contrapone a la realidad. Los hechos ya no importan, importa el relato. Los medios públicos son terroríficos para personajes como Trump, ¿no? Porque tienen un código de conducta, ¿no? Necesariamente a lo largo del tiempo se ha elaborado un código de conducta de los medios públicos y este código de conducta es radicalmente opuesto a los intereses de Trump, ¿no? Entonces necesariamente va a ir contra los medios públicos, ¿no? Los medios privados, muchos de ellos lo que hacen es someterse también a las presiones, porque no es tan fácil someterte a las presiones. Mira lo que está pasando con Harvard, ¿no? O sea, pues la capacidad que tienen los gobiernos o los grupos políticos para hacer daño es muy grande también. Para hacer cosas buenas también tienen una gran capacidad, pero para hacer cosas malas también, ¿no? ¿Dónde empieza esta afición por lo falso, por creernos historias que son mentira? Hombre, yo creo que la tendencia a creer que los hechos que confirman lo que tú crees ha existido siempre. Eso no es un fenómeno nuevo, ¿no? Lo que es nuevo es la extensión del fenómeno y la utilización de eso como una herramienta de interés político, porque no es solamente una cuestión técnica o tecnológica, es una cuestión de que detrás hay una voluntad política de utilizar hechos falsos para conseguir polarizar la situación dentro de las sociedades, ¿no? Eso es un interés político de un determinado sector de la sociedad y de sectores económicos que desean esa polarización, la ruptura entre partes de la sociedad, porque así es mucho más fácil manejarla, ¿no? Claramente, ¿no? Entonces ese fenómeno que antes podía ser solamente propio de regímenes autoritarios, pues ahora se utiliza el fenómeno de la posverdad, que es incluso peor que el de los fake news, ¿no? Las noticias falsas, pues las desmientes, ¿no? Pero la posverdad es todo un fenómeno, toda una argumentación que se va instalando y que es muy difícil de combatir. A los periodistas nos resulta muy difícil hacerlo, ¿no? Porque es complicado, es muy complicado de resolver. ¿Pero por qué les funciona a esos poderes? O sea, ¿por qué ese mecanismo de la posverdad cuaja en tanta gente? Antes tú también, el lector o el espectador, también quería oír lo que él quería, pero los profesionales le decían no. Usted querrá oír esto, pero aquí no hubo 5.000 personas, aquí hubo 300. Y no había discusión, había 300 personas. Pero ahora la dificultad es que tú te encuentras con alguien que te dice, no, había 4.000. Y dices, no, pero perdone, yo lo he visto, había 300. Te dice, no, está usted equivocado, había 4.000. Y ya está, incluso para desmentir esos hechos falsos o esa posverdad, lo que hacemos es reproducirla.
reproducirla una y otra vez, de manera que actuamos de portavoz, ¿no? Decía, de altavoz. Decía el otro día un periodista alemán que decía, pero mire, o sea, negarse a difundir puntos de vista repugnantes no es censura, eso se ha llamado toda la vida civilización. Yo lo lamento mucho de decirlo, pero creo que a veces es el miedo del periodista que le acusen de que no es neutral. Cuando deberíamos ser capaces de defender nuestra profesionalidad. Y decir, bueno, usted acúseme de lo que quiera, yo tengo una profesión, yo defiendo mi oficio, se hace así, ¿no? Así es como hay que hacerlo, ¿no? Y entonces eso sería... Pero a veces, muchas veces los periodistas también tenemos miedo, somos seres humanos y nos da miedo meternos en ese mundo, porque empiezas automáticamente, te van a descalificar a ti también, ¿no? Y del otro lado, del lado de la audiencia, ¿por qué esta posverdad cuaja tanto en sociedades occidentales que se supone que están educadas para saber diferenciar entre lo que es verdad y lo que es mentira? Porque no es tan fácil diferenciar lo que es verdad, lo que es mentira. Se suponía que para eso precisamente estábamos también los profesionales, los periodistas. Se supone que los periodistas ayudamos a que los ciudadanos, a los lectores, tengan hechos ciertos sobre los que después tengan la opinión que quieran, la creencia que quieran. O sea, las creencias pueden ser propias, pero los hechos no pueden ser propios. Los hechos los deberíamos fijar los periodistas. Y eso muchas veces nos hemos ido dejando comer ese espacio por tecnologías, como si fuera una cuestión puramente tecnológica, que no lo es, ¿no? Pero cuando hemos querido ya combatir eso, el periodismo ya estaba muy desprestigiado, ¿no? Tenemos que conseguir prestigiarlo de nuevo, conseguir que los ciudadanos confíen en que el criterio de un periodista es, entre lo que es falso y lo que es verdad, es un criterio profesional, basado en una formación, en una capacidad, igual que tiene... crees que lo que te dice el médico pues está provocado por sus conocimientos, no por un interés específico, sino que si te dice que tiene gripe es porque tiene elementos para pensar que tienes gripe, ¿no? Y no tienes otra cosa, ¿no? Pero ¿y entonces a dónde nos lleva todo esto? Porque parece como que la situación de hoy es peor que la de ayer y que la de antes de ayer. Bueno, yo creo que cada vez somos más conscientes, por lo menos los periodistas, también los profesionales, de que tenemos que combatir eso, de que en fin, hay muchos periodistas, o pseudoperiodistas, lo que quieras, que participan en este mundo como si fuera un espectáculo, ¿no? Bueno, es dificilísimo combatirles a ellos, pero por lo menos los que creemos que este oficio es otra cosa, deberíamos luchar por conservarlo, ¿no? No aceptar tan fácilmente colocar esas imágenes, ¿no? El otro día el cartelón con la lona esa enorme que colocó de oír con una foto del presidente y una frase y un insulto. Sí, por supuesto que hay que decir que hay que contar que After ha colocado una lona enorme frente al Congreso y que la han retirado los bomberos porque es ilegal. Pero si pones la lona 300 veces, lo que queda es la imagen. Entonces tenemos que ser lo suficientemente sensatos como para decir, no, es que no voy a reproducir esa imagen. Bueno, en Estados Unidos, pues vamos a ver qué va diciendo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, ¿no? Porque incluso aunque tiene una mayoría conservadora, pero una cosa es que tengas mayoría conservadora y otra cosa es que esté dispuesto a convalidar todos los decretos que va elaborando Trump. ¿Tú eres optimista hacia el futuro cuando te imaginas de aquí a 5 años o a 10 años sobre este debate? ¿Crees que estos principios de diferenciar lo correcto, el hecho, o sea, los hechos van a vencer a las mentiras? Sí, yo creo que, sinceramente, yo soy optimista en el sentido de que creo que hace 5 años era más difícil hablar de esto. Era más difícil decirle a los propios periodistas, tienes que luchar, tienes que pelear. No puedes, profesionalmente no puedes abandonar esa lucha porque es la esencia de tu oficio, ¿no? Y tienes que conseguir y tomar decisiones sobre cómo ejercer tu oficio. Ya no es una cuestión que va de soi, sino que tienes que pensarlo y hacerlo en cada ocasión pensando lo que estás haciendo, ¿no? Y yo creo que eso cada vez es más fácil hablarlo entre periodistas y que antes era más difícil hablarlo y ahora yo creo que es una conversación mucho más frecuente.